Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues ya llegó el día 15 de septiembre, que como está anunciado, pues es el día en que subo al canal de YouTube esta nueva meditación. Es verdad que es una fiesta de la Virgen, los dolores de Nuestra Señora, pero no iba a hablar de eso en la meditación. Bueno, también me doy cuenta que es un aniversario muy bonito para los que pertenecemos al Opus Dei, porque un día como hoy, de hace casi 50 años, 49 años, el 15 de septiembre de 1975, fue elegido para ponerse al frente del Opus Dei el primer sucesor del fundador, de San José María Escrivá. Entonces era Monseñor Álvaro del Portillo, y hoy diríamos el Beato Álvaro del Portillo. Pero bueno, el tema que había escogido para hacer este rato de oración en este día es algo que me vino a la cabeza con uno de los evangelios de la misa de unos días atrás. Era la escena en la que se ve que el Señor se le ha reunido delante una gran multitud y algunas familias, algunos papás, mamás, pues le presentaron o le acercaron a sus hijos, y de pronto el Señor se ve rodeado de un montón de chiquillos, de niños y niñas que querían, pues, no sé, saludarle, quizás recibir su bendición. Dice el Evangelio que le presentaron a Jesús a unos niños para que les impusiera las manos y orase sobre ellos. Es de suponer la ilusión que haría a aquellos padres ver cómo ese famoso maestro de Galilea pues les bendecía, y sus hijos quedaban como protegidos por esa bendición de Jesús. Con los buenos padres siempre quieren lo mejor para sus pequeños, ¿no? Y en este caso, pues lo mejor era que aquel que se dice Cristo, además, ¿no? Aunque ellos quizá todavía no todos lo habrían comprobado, que es el Hijo de Dios, con el tiempo le verían hacer más milagros, pero que aquel Cristo les impusiera las manos, que rezara por ellos, que rezara por sus familias. Y debió surgir espontáneamente esa iniciativa aquel día. Seguramente a ellos les permitiría sentirse como más tranquilos, y con el paso, claro, seguramente esos hijos, cada uno iría tomando el rumbo que fuera de su vida, ¿no? Pero contaban ya desde pequeños con la bendición de Yahvé impartida por ese hombre, vamos a decir así, ese hombre admirable para ellos, ¿no? Sin embargo, la escena, y este es el contraste que quería buscar como arranque de la meditación, ¿verdad? La escena pilla por sorpresa a los apóstoles y se sienten como en la obligación de apartarlos de allí para que no estorben al Señor, porque seguramente le estarán interrumpiendo, le distraen con los juegos, con las miles de preguntas que hacen los niños, y aparentemente al menos se molestaron con ellos y tratarían seguramente de devolvérselos a sus padres, como diciendo, háganse cargo de estos niños, no pueden estar aquí interrumpiendo, ¿no? Claro, la respuesta de Jesús ante la reacción de los apóstoles
debió de desconcertarles a ellos también, ¿verdad? Porque no solo no le molestaban esos niños, sino que les dijo, y así lo recoge San Mateo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, que vengan conmigo. Es decir, el Señor estaba a gusto allí. Entre Jesús y los niños se produce una buena comunicación. Y esto los niños lo notan enseguida cuando se relacionan sin miedo con alguien, cuando se atreven a hablar con él, cuando quizá apreciaron esa ternura encantadora, ¿verdad? Me refiero a una ternura sin hipocresías. No, el Señor no les está engañando, no está tratando de utilizar trucos o se ha puesto un disfraz para aparentar una cosa distinta de lo que es. Sencillamente les habla. Incluso a lo mejor podemos imaginar que Jesús jugó con ellos un poco. Tal vez el Señor conoce los juegos infantiles de la época y a lo mejor pues adivinanzas o juegos de palabras. A lo mejor canturrearon juntos alguna canción infantil que ellos se sabían. Sobre todo esos niños notarían que esa persona, ese señor, ese maestro, les estaba también liberando de aquellos hombres que querían separarlos de él. Y eso pues se quedaría en sus memorias infantiles, ¿verdad? Como un recuerdo para toda su vida. Pero pensaba, claro, Jesús, el Señor siempre ama así. Ama de una manera liberadora, podríamos decir, aunque respetando después nuestra libertad para que perseveremos en ese amor, es decir, que es un amor querido, es un amor voluntario, pero es una manera de amar liberadora, que en este caso les liberó de aquellos señores, los apóstoles, ¿verdad?, que trataban de apartarlos de él. Y por otra parte, los niños son almas agradables a Dios. Esto es una expresión que utiliza San José María en una meditación ya poco antes de fallecer, del año 75. Almas agradables a Dios, porque entre Dios y los niños, quienes viven como niños espiritualmente también podríamos aplicarlo, se produce este diálogo, esta sintonía especial, lo cual no es fácil, ¿verdad? Porque, sobre todo para sintonizar con un niño, con un alma cándida, tan infantil, pues es necesario saber ponerse a su altura, porque si no, pues te verán como no sé, como un maestro de los que tienen en la escuela o un familiar de esos ya mayores que les está siempre recordando sus obligaciones y cuándo hay que portarse así, cuándo hay que portarse de otra manera. Claro, el Señor les trata con mucha franqueza, mucha sencillez, porque en realidad, claro, no buscan nada de ellos. En todo caso, pasárselo bien con ellos. Jesús los quiere por lo que son, niños. No por lo que tienen, porque ni siquiera están allí identificándose, yo soy de esta familia, soy de esta otra. Y así queremos también nosotros que nos quieran por lo que somos. El Señor también nos quiere por lo que somos, pero nos gusta cuando la gente nos aprecia por lo que somos, no por lo que tenemos, por lo que aparentamos. Por otra parte, los niños actúan siempre sin ninguna malicia. No han aprendido a tener la malicia, no hay segundas intenciones en lo que hacen o dicen los niños, ¿no? Y de esa manera dan gloria a Dios. Y no solo dan gloria a Dios, sino que también a nosotros nos están como enseñando el valor que tiene la sencillez para agradar también a Dios. Escribe San José María en el prólogo de ese librito que él escribió al comienzo de los años 30, Santo Rosario. Es un libro
que pienso yo que manifiesta bastante cómo era su vida de infancia espiritual y que le ayudaba tanto a tratar al Señor. Pues en el prólogo escribe: amigo mío, si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. De ahí 4 pinceladas muy bonitas de cómo debe ser el alma de alguien que quizá ya por edad no es un niño o una niña, pero puede vivir cara a Dios como con esos deseos de hacerse pequeños. La ternura de Dios por nosotros salvará el mundo. Esta frase, bueno, sí, y la idea que hay detrás la he tomado de un libro de estos electrónicos que ahora se llevan mucho, ¿no? Está en el website opusdei.org, se titula La ternura de Dios. En la descripción que pongo al comienzo del vídeo del contenido de la meditación, ahí anoto la referencia por si a alguien le interesa localizar ese libro y leerlo, ¿no? La ternura de Dios por nosotros salvará el mundo. Ya en la introducción del libro se lee que ese amor misericordioso de Dios por nosotros es la medicina que puede curar el mundo. La ternura de Dios salvará el mundo, la ternura de Dios es la medicina. Son ideas muy sugerentes. Es decir, que todo esto no lo cambian, no sé, grandes personajes que van a hacer con unas dotes de liderazgo o capacidad diplomática para aunar modos de enfocar los problemas y de dar soluciones, sino, bueno, es al final la ternura de Dios, el amor tierno con que Dios nos quiere. Es decir, en la medida en que valoremos primero nosotros, claro, la riqueza de esa misericordia divina, el valor tan inigualable que tiene el amor de Dios por nosotros, luego seremos capaces también de transmitirla al mundo entero. Es decir, que Dios transmite su amor al mundo, a todas las personas que están sobre la faz de la tierra, a través de nosotros, a través de quienes vayamos o intentemos ir sintonizando con ese amor de Dios. Por eso, claro, cuando el mundo entero esté empapado de esa misericordia divina, será fácil pensar que el mundo está a salvo, está protegido, está curado. La misericordia o la ternura de Dios, hay que tener en cuenta, claro, no es una versión dulzona, suavizada del Evangelio. Así es de tierno verdaderamente todo el Evangelio. Hay cosas que nos puede costar verlo. Pues uno dice, wow, cuando llega la traición del Señor, al Señor más bien, de uno de los apóstoles precisamente, cuando llega la crueldad con la que se le aplican las leyes al Señor para poder darle muerte y acabar con él. Bueno, y otras páginas antes, la matanza de los inocentes. Puede costar ver que hay detrás de eso amor de Dios por los hombres. Sin embargo, es así. Todo el Evangelio, no le sobran páginas, no habría que arrancar nada, porque todo el Evangelio es la misericordia de Dios. Entonces, claro, ese amor de Dios por nosotros, tenía aquí anotado en el guión, por sus criaturas favoritas, como un modo de hablar, porque de algún modo el Señor nos ha traído a la existencia como una criatura muy especial dentro de toda su obra creadora. Por eso digo, la criatura favorita, porque nos ha regalado, nos ha adornado con unos talentos, con unos dones que no ha dado a otras criaturas.
Y esto ya se aprecia desde que comienza la Sagrada Escritura, ya se aprecia ese amor de Dios. Dos ejemplos rápidos que me anoté. Uno es en el libro del Génesis, cuando se cuenta, pues, después de la creación de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, cuando cometen el pecado original, y entonces ahí se describe cómo Adán y Eva se esconden. Y lo que quería resaltar es, a continuación, Yahvé, Dios, sale a buscarles y es como que el Señor va haciendo esta pregunta por el paraíso, como si no supiera dónde están, claro, pero Adán, ¿dónde estás? El Señor lo sabe, pero quiere que Él dé la cara. Quiere que Él reconozca que ha ofendido, que le ha ofendido, que ha traicionado toda la bondad que el Señor ha derramado en esas criaturas. ¿Dónde estás? Eso solo un padre, solo un papá bueno es capaz de hacerlo con un hijo o una hija que acaban de ofenderle tan gravemente. Mucho tiempo después, cuando el pueblo hebreo ya es grande, pero se ha trasladado a Egipto porque allí había abundancia de pan y no había los problemas que había entonces en la tierra prometida, pues terminaron siendo esclavos. Y el Señor llama a Moisés y le explica cuáles son los planes que tiene para que Él los lleve a cabo. Y empieza diciéndole: la dureza de los opresores de mi pueblo me ha conmovido, algo así, no copié la frase entera. El Señor no es indiferente al dolor, a ese dolor de su pueblo, un pueblo que Él ha elegido y que ha permitido que caigan en la esclavitud, pero como diciendo, se han pasado y quiero liberarlos. Y quiero que tú seas quien lidere ese éxodo, esa salida del pueblo israelita, porque yo les voy a dar una tierra, dice, donde mana leche y miel. El Señor quiere siempre esta cercanía con todos nosotros. Y claro, curiosamente, bueno, no sé si curiosamente, pero el pecado siempre empieza como una liberación, siempre se manifiesta. De hecho, en el pecado original, las palabras del demonio en forma de serpiente son: si desobedecéis, si coméis de ese árbol que os han prohibido comer, seréis como dioses. Claro, todo aquello era mentira y así se vio como inmediatamente que comieron, lo único que fue es perder la condición tan especial que Dios les había dado al crearlos. El pecado siempre se nos aparece como algo que nos libera de alguna cosa. Nuestros primeros padres sabían que eso no podía ser verdad, ¿no? Lo de que no moriréis, que seréis como dioses, os abrirán los ojos, pero de algún modo se autoengañan de que quizá tenga razón esta serpiente cuando nos dice esto. Quería decir con esto que se da una especie de autoengaño en el pecado, un autoengaño voluntario en el que yo quiero taparme los ojos, yo quiero engañarme, autoengañarme de algún modo, porque nos atrae tanto la curiosidad, el riesgo que supondrá descubrir eso, que parece que no queremos ver el daño que también conocemos, porque Dios se lo ha dicho: podéis comer de todo, pero de ese árbol no comáis. No es porque fuera una fruta especial, ¿no? Es como poner los límites a algo para que se pueda disfrutar. Si en un campo de fútbol alguien borrara las rayas, pues no sé, quizá aparentemente parece que te liberan, ¿no? O sea, que ya puedes moverte para allá, para acá, salir para la izquierda, para la derecha, ya no hay límites, nadie te va a decir, fuera, eso es córner, eso. Pero sin embargo,
perdió toda la gracia, ya no se disfruta ese deporte porque ya no hay reglas, y entonces si no hay reglas, pues eso es otra cosa distinta. No queremos ver el daño que eso nos puede hacer, la mala situación, ¿verdad?, en que se queda la persona delante de Dios. Por eso la reacción de Adán y Eva fue esconderse, para empezar, porque lo que descubrieron era que estaban desnudos, pero eso que ya ocurría antes y que no les generó problema, de pronto les generó un problema. Lo mismo ocurre cuando Cristo ya está en la cruz, le están crucificando y todavía no ha muerto. Hay un momento en que el Señor recoge el Evangelio, que dice en voz alta, dirigiéndose a Dios Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Como diciendo, si supieran lo que están haciendo, realmente no lo harían. Pero no saben, o sea, por un momento se han cegado, han dejado de darse cuenta de lo que están perdiendo con esto. Perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando el hombre ha pecado, pues claro, lo hace porque tiene esa libertad de hacerlo. Pero tarde o temprano, a veces puede pasar mucho tiempo, pero tarde o temprano el hombre no puede más con ese peso en su conciencia. Es la mentira que ha entrado en su conciencia. Y aparece entonces lo que podríamos llamar la nostalgia de la casa del Padre, como en la parábola del hijo pródigo, el echar de menos lo bien que yo estaba cuando estaba en la casa de mi Padre. Es decir, echo de menos la misericordia divina, que el Padre me perdone, me ame y me acoja de nuevo en su casa. Por eso es el momento de ir en búsqueda de la conversión, del cambio, de la transformación. Vamos a pedirle al Señor ahora en este momento de oración: danos, como dice un salmo, danos un corazón puro, corazón limpio, para ser capaces de volver a amar como el Señor nos ama, de ser capaces de entrar en ese diálogo, en esa sintonía que veíamos al principio de los niños cuando entran en conversación con Jesús. Para ello hace falta que confiemos en el amor de Dios, pero totalmente, fiarnos de Dios, confiar y descansar en ese amor de Jesús por nosotros. Quizá no siempre es fácil de entenderlo, pero la fe, eso es cuando entendemos, pero con argumentos que no son evidentes, sino que creemos en ellos, o creemos en la persona que nos los está diciendo. Creemos que tu amor por mí no ha cambiado, ni va a cambiar, porque eres eterno, porque me amas infinitamente y por eso me has creado, y por eso hasta el final de esta vida y luego en la vida eterna me amarás. Claro, eso, cuando uno confía plenamente en eso, siente la seguridad, aunque a su alrededor quizá esté cayendo la bomba atómica, ¿no? Dios, estas son unas palabras que le escuché al anterior prelado, Monseñor Javier Echevarría, en un encuentro, no me acuerdo ahora si era una clase o una charla que nos estaba dando ahí en Roma, cuando estábamos preparándonos para la ordenación sacerdotal. Dios espera de nosotros una entrega total, porque somos prolongadores del amor de Dios a las almas. Me gustó mucho esa idea, ¿no? Somos prolongadores del amor de Dios a las almas. Nosotros, y más con nuestro sacerdocio, prolongamos, llevamos hasta el último rincón de donde nos sea posible llegar, llevamos ese amor tuyo, Señor, a las almas, porque Dios esencialmente es amor. Es una frase muy conocida del apóstol San Juan, que la escribe en la primera de sus cartas: Dios es amor. El Señor hace alianzas con los hombres
a lo largo de la historia, con Noé, con Abraham, con Moisés. Dios va haciendo pactos, como llegar a comportaros de esta manera y yo haré esto. Y esas son alianzas que quedan selladas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar a ese pueblo que en el Antiguo Testamento es el pueblo israelita, y en el Nuevo Testamento ya no está encerrado en una raza, sino que ya es en el mundo entero. Por eso es la Iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Pues es una historia, a lo largo de la historia el Señor hace esos pactos porque es una historia de salvación. El Señor quiere salvarnos. El Señor no se contenta con habernos ayudado un poco y luego que hagamos lo que podamos, sino que, venga, trata de hacer esto y yo multiplicaré los regalos, los dones, las gracias que necesitas. Es un amor que le lleva, en el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, al Señor le lleva a encarnarse, a tomar nuestra naturaleza humana para poder dar su vida. Claro, como Dios no podría entregar su vida y morir, pero como hombre puede dar la vida para salvarnos a cada uno de los hombres. Claro, tristemente es un amor que no siempre es correspondido. De hecho, San Juan también lo dice en el Evangelio, el apóstol San Juan, que es el cuarto Evangelio, dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino al mundo y bueno, terminamos llevándolo al patíbulo de la cruz, ¿no? Por eso hemos de vivir como enamorados del amor con mayúsculas, un amor que nos quiere tanto, que nos hace experimentar el deseo de enamorarnos de Él. En esa clase que citaba antes de Monseñor Javier Echevarría en Roma, nos entusiasmaba mucho con este tipo de ideas, ¿no?, de prolongadores, continuadores del amor de Dios. En otro momento decía: tenéis que procurar vivir todos los días con el candor del primer amor. Ese candor que da, pues no sé, el primer noviecito o noviecita que uno se echó en el colegio entre la pandilla de amigos. Pues sí, ese es el candor que nos mueve, descubrir la sencillez que tenía aquello, la transparencia, la limpieza, la fuerza de ese amor con el que Dios nos ama, y que en la medida en que correspondemos comprobamos la belleza que tienen los frutos del amor. En concreto, los frutos, el principal fruto de corresponder al amor de Dios es la fidelidad, la perseverancia. Por eso San José María termina el último punto de camino, es: enamórate y no le dejarás. Es como, lo llama así, el secreto de la perseverancia. Pues procuremos escuchar mucho al Espíritu Santo. Él es el amor de Dios, el amor entre Dios Padre y Dios Hijo es otra persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Ese Espíritu Santo que es luz para entender muchas cosas que de otro modo no entenderíamos, que es fuego para encendernos, para mantener siempre vibrante ese corazón y la capacidad de amar que tenemos, ¿no? Pues no es fácil de comprender, pero así nos lo ha revelado Jesucristo. Entendemos lo suficiente, por lo menos, para vivir, para soñar a lo grande, con los grandes ideales, con los grandes deseos que pone el Señor en nuestro corazón. Pues terminamos, se ha pasado el tiempo, terminamos acogiéndonos a la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que ella, decía San José María en un discurso, en este caso un discurso en la Universidad de Navarra, para que ella agrande nuestro corazón hasta hacerlo a la medida del corazón de Cristo. Madre nuestra, que dilates nuestro corazón, nuestra capacidad de amar,
para saber corresponder a esa grandeza que tiene el amor que hay en el corazón de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.